sobre su trabajo en la Universidad Nacional de Catamarca, sobre sus trabajos presentados, participación en el medio y distinciones recibidas. Realizó los siguientes cursos: exomorfología de las plantas vasculares, estudios en ecología y evolución en ArcGIS 10, bioestadística y diseño experimental en la Universidad Nacional de Tucumán, diseño e implementación de estudios en diversidad en la Universidad Nacional de Misiones, morfología y sistemática de insectos, taller de técnica de campo y laboratorio, metodología de las ciencias, la redacción científica, pautas para la redacción de tesis de posgrado, todos ellos en la Universidad Nacional de Tucumán. Pasantías, introducción teórica a la familia Chironomidae, realización de preparados e identificación de larvas. En su experiencia laboral, hizo servicio de consultoría ambiental como técnico auxiliar de campo en relevamiento de biodiversidad, monitoreo de flora nativa, fue becario doctoral del CONICET, relevamiento de campo, guía de naturaleza en la ecorregión Yungas, técnico territorial de Natura Argentina, proyecto Sierras de Ambato, trabajo de campo en Puna y Altos Andes. Su experiencia en la docencia, ayudante estudiantil, cátedra, diversidad vegetal 2. Presentación y participación en conferencias científicas. Autor de el tema Arbolado Urbano, una problemática que se puede trabajar combinando diferentes estrategias de educación ambiental. Presentación de trabajos. Biodiversidad de árboles autóctonos e insectos en la villa de Ancasti, Catamarca. Refugio de vida silvestre en la Merced de Alpatauca, Catamarca. Introducción a la interpretación de la biodiversidad del Chaco Seco del NOA. Trabajos de investigación. Primeros resultados de la comunidad de invertebrados asociados a Acmea distichanta, bromeliácea, en un ambiente de yungas de Catamarca. Este trabajo lo presentó en las jornadas científicas de la Fundación Barceló de La Rioja. Fue expositor en el taller Enseñar flora arbórea y arbustiva jugando. Es autor de Antrópodos presentes en Fitotelmata, una propuesta para enseñar biodiversidad local. Fue disertante en clima y fenómenos meteorológicos de Catamarca. Relevamiento de aves del sur de las sierras de Ambato, Catamarca. Un pedacito. Un segundo, ya termino. Publicaciones en revistas científicas. Primeros registros de ocelote en la provincia de Catamarca. Documentación del halcón montés grande. Su participación en medios de difusión. Revista Express, Las Yungas de Catamarca. Revista Aves Argentinas, Desconocida Yunga Catamarqueña. Como consecuencia de sus trabajos, surge un proyecto de ley para la creación de una reserva natural provincial de selvas y bosques yungueños, en el lugar que se llama Las Higuerillas, al norte del departamento Paclín, en Catamarca. Premios y distinciones. Municipalidad de Catamarca. Consejo Deliberante por la página Cazadores de Tormentas. Por información meteorológica actualizada en redes sociales. Fue jurado en concurso fotográfico y revisor para la provincia de Catamarca de la plataforma, por la provincia de Catamarca, de la plataforma eBird Argentina, Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, Inglaterra. Dejo con ustedes al biólogo
Gonzalo Martínez. Gracias, Adelante, Maggie. licenciado. Ay, no está pudiendo activar. Ahí está. Ya puede compartir pantalla o iniciar su charla. Ahí está. Perdón, estaba sin poder activar el audio. Bueno, muchas gracias Maggie por la presentación. Ahora voy a compartir pantalla para mostrarles ahí un pequeño PowerPoint. Me avisan si se ve. Bueno, perfecto. Bueno, seguramente ya muchas de ustedes seguramente ya conocen las yungas, habiendo visitado quizás parques nacionales, como por ejemplo Calilegua, que es uno de los más conocidos, o El Rey, por ejemplo, en Salta, eh, o bien en La Conquija, acá en la provincia de Tucumán. Son algunos de los parques que están, en los que está representada la ecorregión de las yungas, ¿no? Acá, más que nada, lo que pretendo hacer es eh, mostrar lo que son las yungas de una generalidad, quizás de lo general o lo particular, más allá de que algunas personas ya capaz que conocen bastante sobre esto, pero la idea es mostrar lo que más se pueda sobre las yungas de Catamarca, que por ahí son las más desconocidas del país. Así que bueno, voy a pasar cualquier cosa, si no se llega a ver o no se llega a escuchar bien, me avisan y yo veo ahí cómo solucionar. Se escucha y se ve perfectamente, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, las yungas son, perdón, ahí me pasa. Las yungas no solo son selvas, porque hay mucha gente que por ahí les llama como selva de yungas, y por ahí está bueno aclarar de que no solamente son selvas, sino que se trata de una ecorregión que está compuesta por selvas, por bosques y por praderas de montaña. Tienen esa característica de que son zonas de montaña que están compuestas por formaciones vegetales que definen esta ecorregión. También reciben el nombre de nuboselva, pero eso hace alusión solamente a la parte selvática. También hay otros términos que se usaban más antes que ahora, que eran la selva tucumano-boliviana o tucumano-oranense, y esos dos términos estaban más bien basados en lo que se conocía en un tiempo más antiguo de dónde estaban distribuidas las yungas. Entonces, como que veían solamente una franja de selva o de bosques que llegaban hasta Tucumán en su parte más austral y hasta Bolivia en su parte más boreal, o bien hasta Orán en su parte más boreal. Lo cierto es que con el pasar del tiempo y habiendo más investigaciones, Catamarca dejó de estar fuera del mapa en ese sentido y se la incorporó en todos los mapeos que se hicieron en las investigaciones posteriores para poder formar parte ya de la bibliografía que hay sobre las yungas. Entonces,
esos términos como que ya no se utilizan tanto, ¿no? Porque decir tucumano-boliviana me hace pensar de que solamente están en Bolivia y llegan hasta Tucumán, pero en realidad llegan hasta Catamarca y en todo caso deberíamos modificar ese nombre, decir catamarqueño-boliviana o catamarqueño-granense, pero bueno, eso es como para una discusión más científica. Como les decía recién, existen pisos de vegetación eh, que son las selvas, los bosques y los prados. Eso se les llama piso de vegetación, porque son formaciones distintas, todas son autóctonas, por supuesto, las especies autóctonas. eh, y en la selva, por ejemplo, tenemos, en las yungas, mejor dicho, tenemos dos tipos de selva, la selva pedemontana, que es la selva más baja, que llega aproximadamente entre los 400 y los 700 metros sobre el nivel del mar, está desarrollándose esa selva que es la más cálida, la más baja. Después está la selva montana, que es la selva que está entre los 700 metros y los 1200 metros aproximadamente, que recibe mayor carga de humedad y está a mayor altura, por lo tanto no es tan cálida como la selva pedemontana, que hace alusión a los pedemontes. Después tenemos bosques, los bosques montanos de las yungas, que es otro piso de vegetación, que se diferencian principalmente en dos, los bosques de pino de cerro y los bosques de aliso de cerro. Esos dos bosques son los principales, aunque también existe una tercera categoría, que es lo que son los bosques mixtos, donde se mezclan tanto los alisos como los pinos y forman estos bosques mixtos, ¿no? Después, más adelante, ahí voy a explicar un poco la diferencia entre las selvas y los bosques, porque por ahí mucha gente capaz que también piensa que son lo mismo, pero la selva es totalmente distinta eh, en muchos aspectos a los bosques, ¿no? Y por último están los prados, que también, dependiendo de los autores que hayan investigado, algunos les llaman prados montanos y por encima le ponen un cuarto piso de vegetación que sería los pastizales de neblina. Y hay otros autores que incluyen prados montanos y pastizales de neblina en el mismo piso de vegetación. Esos prados montanos son ya las partes más altas, superando ya los 2500 metros sobre el nivel del mar, donde crecen mayormente pastizal húmedo y hay formaciones de niebla todo el tiempo y no tantos árboles. Esos serían los pisos de vegetación de las yungas. En este esquema pueden ver cómo se disponen estos pisos de vegetación que, que les contaba recién, ahí con un altímetro dibujado a la izquierda, que se puede ver más aproximadamente. Esto es, obviamente es una teoría, no es tanto, no es tanto así cuando uno va al lugar, al territorio donde crecen las yungas, no es tan así en muchos lugares, a veces va variando, los pisos de vegetación van variando de acuerdo a esa altitud o a otras características que hay en el terreno. Pero básicamente es eso, ¿no? La selva pedemontana es la más baja, crece hasta los 700 metros aproximadamente, y de ahí sigue la selva montana, después el bosque montano más alto, y al final están los prados montanos, que bueno, no figuran acá mencionados, pero están. Eh, no es tan tajante, obviamente, ese límite entre piso y piso, pero, eh, pero más o menos se nota, ¿no? Cuando uno pasa de un piso de vegetación a otro, se puede lograr ver esa diferencia, sobre todo en la estructura de la vegetación, en las especies que habitan ahí, ahí se nota bastante. Aquí les muestro un esquema que es muy lindo, a mí es un esquema que me encantó y por eso les quería mostrar. Esto está diseñado por parques nacionales. Em, Tiene muchísima información este esquema. Básicamente está todo lo que uno puede aprender sobre las yungas y un poco de lo que les comentaba recién. Acá a la izquierda pueden ver el altímetro de la montaña, eh, haciendo obviamente alusión a que es una ladera.
Casi siempre las yungas crecen en las laderas orientales de las sierras, más que nada por una cuestión que les voy a explicar después, que es una cuestión climática, pero la selva montana es la parte inferior, como ven acá, y se ven algunas de las especies que habitan en la zona, como por ejemplo el tucán grande, el guacamayo verde, que se habita más al norte de Salta, por ejemplo, las corzuelas, algunas especies de quirquinchos o armadillos. Hay también, por ejemplo, especies como el lapacho rosado, el jacarandá, que son muy característicos de la selva pedemontana, son autóctonos de la selva pedemontana, igual que el cebil. El cebil también es un árbol autóctono de ahí, el palo borracho. Hay varias especies de árboles que representan a la selva pedemontana y que son las que se bancan más el calor, ¿no? Por eso están a esa altitud, digamos, en las partes más bajas. Después, si uno se mueve hacia ya superando los 700, sí, los 700 metros sobre el nivel del mar, ahí podemos encontrarnos ya con otras especies de árboles representativos. Por ejemplo, está la tipa, bueno, acá mencionan el roble, que está más al norte, el cedro, por ejemplo, acá hay cedros también, hay laureles del cerro, hay nogal criollo, eh, está también el orcomolle, todas esas especies que crecen en las zonas de selva montana, que es la que mayor humedad recibe de las dos selvas, y también es la que tiene las temperaturas más templadas, que no es tan cálida. Y ahí habitan, bueno, varios animales que, por ejemplo, en el norte están los monos caí, por ejemplo. Este que dice cóndor real es un jote real también que le gusta mucho el ambiente de las yungas. Los patos, bueno, estos patos de torrente que también suelen estar en los bosques montanos, el ocelote y otros gatos monteses que hay en esa zona. El yaguareté, por ejemplo, también suele andar en estos tres pisos de vegetación, no solo en el bosque montano. Así que, bueno, son especies que si bien algunas están extintas del sur de las yungas, como de Tucumán y de Catamarca, pero todavía están representadas en Jujuy y en Salta, ¿no? Teniendo en cuenta también la conservación que hay en esas provincias y que hace muchos años que tienen parques nacionales que protegen estas especies. En los bosques montanos ya ve el piso más alto que sigue acá. Ahí ya tenemos estas especies que les comentaba recién, el aliso de cerro, el pino de cerro y el sauco, que suele ser una especie acompañante de estas dos especies que son predominantes. Estas especies predominan en la zona de los bosques. Eh, Después en la zona del pastizal de neblina, que es lo que yo les decía, pastizal de neblina o bien prados montanos, ahí ya podemos encontrar especies como por ejemplo la taruca o el venado del cerro, el picaflor andino, ponen de ejemplo acá el vizcachón, que serían los chinchillones que le decimos nosotros acá en Catamarca. Son especies que les gustan más las zonas ya abiertas, con menos vegetación, donde hay rocas, donde hay mucho pastizal, y por supuesto son zonas bastante húmedas también. La humedad es como una constante en casi todos los pisos de vegetación, ¿no? Obviamente la que menos recibe humedad es siempre la parte más baja, pero aún así es bastante húmeda comparada como por ejemplo con el bosque chaqueño. Es bastante húmeda la selva pedemontana también. Y bueno, lo más alto ya son los pastizales altoandinos, que esas también incluso pueden estar representados no solo en una ecorregión de yunga, ¿no? Acá es como que muestran una representación de una ladera montañosa muy alta, que llega quizás hasta los 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar, como lo es, por ejemplo, la Conquija o el Ambato, la Sierra de Ambato acá en Catamarca. Eh, Dentro, en el interior de estos bosques, la humedad es muy alta, está casi todo el tiempo mojado todo. Cuando no hay, cuando no hay lluvias, hay neblina o hay rocío, y los mismos árboles a veces son los que hacen llover dentro de los bosques o de la selva.
a veces está el cielo despejado y dentro de la selva o de los bosques está lloviendo. Entonces es una característica eh, bastante importante que tienen esta ecorregión, ¿no? Bueno, acá habla un poco también de esto, de los servicios ambientales, que a veces, bueno, puede ser un término bastante discutido, ¿no? Porque nosotros hablamos de servicios ambientales muchas veces de la naturaleza hacia el hombre como si fuese que nos tienen que servir realmente, pero en realidad, bueno, es todo un ecosistema, es todo un conjunto de vida que existe ahí y que necesita del agua para vivir. Y justamente esta ecorregión es una de las mayores productoras de agua que hay. eh, por eso hablan de un servicio fabuloso. Las cabeceras de cuencas serranas que hay en las yungas es sumamente importante. Bueno, voy a pasar. Acá lo que les quiero contar es más o menos cómo se distribuyen las yungas, ¿no? Por eso les decía de empezar de lo general a lo particular. Y en este caso, hablarles de que la vegetación, cuando uno va recorriendo lugares, va cambiando, ¿no? Va cambiando los paisajes, van cambiando, va cambiando la vegetación que vamos viendo. Estoy hablando de la autóctona, no los campos de cultivo o los emprendimientos forestales, sino la vegetación autóctona va cambiando a medida que uno va avanzando, por ejemplo, en un viaje en vehículo. Bueno, esa vegetación se clasifica se clasifica y se ponen, eh, se hacen como unas categorías de clasificación de acuerdo a la composición, a la estructura que tiene esa vegetación, a las especies que tienen, al clima que tiene, al terreno incluso a veces. Y bueno, esas clasificaciones se conocen como regiones o ecorregiones. Muchas veces le dicen regiones fitogeográficas porque el prefijo de fito significa justamente, hace alusión a la vegetación. Em, y en este caso, la región neotropical, que comprende casi todo Sudamérica, está compuesta por dominios. Y uno de los más grandes dominios que hay en Sudamérica es el dominio amazónico. Bueno, las yungas pertenecen al dominio amazónico. No solo la selva amazónica está compuesta por ese dominio amazónico, sino que se desprenden varias formaciones de bosques o de selvas de ese dominio, de ese gran dominio. En este caso, bueno, los dominios más predominantes en Argentina son el dominio amazónico y el dominio chaqueño. Los bosques chaqueños, que son más secos, por supuesto, que los del dominio amazónico, eh, que son los que están acá en amarillo, ¿ven? Y los verdes, o sea, toda esta franjita, por ejemplo, que ven acá, es la de las yungas. Como ven, las yungas son como un brazo del Amazonas que se desprende de la zona de Perú y avanza hacia el sur, cruzando Bolivia, por las zonas andinas de Bolivia, y baja por las sierras subandinas de Argentina y terminan en las sierras pampeanas de Tucumán y Catamarca. Y por el lado del noreste del país, la mata atlántica es una selva que es la que nosotros conocemos como selva misionera o selva paranaense, es la que compone la zona de Misiones, justamente. Y entonces el dominio amazónico entra por el noroeste argentino y entra por el noreste argentino. Esas son digamos, las referencias más generales de cómo se distribuyen las yungas, ¿no? Ahora, si nos vamos más cerca, a nivel nacional, en el mapa de la izquierda, pueden ver cómo ingresan las yungas desde Bolivia hacia el norte de Salta. Yo acá las remarqué porque se ve muy clarita la formación boscosa en esta imagen satelital. Es una imagen satelital de la NASA, donde se ven muy bien formadas las yungas, por supuesto con algunas salvedades. Por ejemplo, acá está el valle de Lerma, creo que es. Bueno, no me acuerdo bien, pero donde está la ciudad de Salta. Hay algunos valles que se intercala el bosque chaqueño también, solo que con características un poco más húmedas porque, por la cercanía a las yungas.
pero en general es esta la distribución de las yungas en el noroeste argentino. Acá en la zona del norte de Salta, en la zona de Jujuy, acá en el centro de Salta, que acá es donde está el Parque El Rey, por ejemplo, acá donde está Calilegua, acá está Baritú, el Nogalar de los Toldos, toda esta zona. Y acá ingresa por Tucumán hacia el oeste, en todo lo que es son las sierras de Calchaquíes y la sierra de Aconquija, que es la que limita con Catamarca. Y más al sur, acá en la zona de Catamarca, bueno, nos podemos ir al mapa de la derecha y ver cómo ingresa en la zona de Catamarca. Y ven que yo acá hice un mapa más detallado con los pisos de vegetación e incluso las zonas donde transiciona, ¿no? Donde las zonas de transición entre dos ecorregiones, por ejemplo, el bosque chaqueño y el bosque yungueño, eh, hay zonas donde se fusionan un poco y generan estas partes rosadas que son llamadas ecotonos, porque son la fusión de dos ecorregiones. Entonces, son áreas de mucha biodiversidad y que no definen ni para una ecorregión ni para otra. Entonces, se forman estos ecotonos que son los colores rosaditos que están acá. En Catamarca nosotros tenemos las yungas distribuidas por el departamento Andalgalá, que sería el este, la zona de Aconquija. eh, Después desciende por el departamento Ambato, en la zona de los Narváez, las Chacritas, todo lo que es Humaya, las Juntas. Obviamente siempre hablando de yungas en general, no hablando de un piso, de un piso de vegetación en particular, porque acá están distribuidos en pisos de vegetación. Eh, Después Paclín, por ejemplo, el departamento Paclín está casi todo inmerso en yungas. eh, y la zona del departamento Santa Rosa, El Alto, por la Sierra de Ancasti, la zona del Alto, casi todo el departamento del Alto está inmerso en yungas. Y en lo que es el norte del departamento Ancasti también, y la zona del norte del departamento Capayán también recibe sus yungas, solo que a medida que nos vamos hacia el sur se van disgregando o se van formando parches o relictos de estos bosques yungueños y se van mezclando un poco con los bosques chaqueños serranos que existen en la zona, que tienen mayor particularidad por estar cercano a las yungas, de tener mayor humedad, ¿no? Entonces, esa sería la distribución de las yungas, a grandes rasgos, obviamente de lo general a lo particular, ¿no? Hemos ido desde Sudamérica hasta lo nacional y lo provincial. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué existen las yungas, no? ¿Por qué tienen esa distribución las yungas? Bueno, la clave está en cómo influencian las montañas principalmente, o la distribución y la forma que tienen las montañas en los vientos húmedos que llegan desde el Océano Atlántico. Como quizás muchos sabrán, en el Océano Atlántico tenemos corrientes cálidas, como la corriente del Brasil, que tiene temperaturas elevadas en el agua y eso genera una gran evaporación durante casi todo el año. Y existen centros de alta presión, que por eso tiene esta A acá. Esto es un centro de alta presión que lo que hace es hacer circular el aire, acarrear aire húmedo desde la zona del Océano Atlántico y la zona de Brasil y llevarlo hasta el norte y centro del país. Incluso muchas veces, cuando son muy potentes las altas presiones, llegan hasta el centro del país. Yo la hice acá muy grande justamente para referenciar eso. Y ese aire húmedo impacta en todas las serranías estas, ¿no? Las sierras subandinas de Salta y Jujuy, las sierras pampeanas de Tucumán y Catamarca, y ahí ese impacto de aire húmedo lo que hace es generar constante nubosidad y muchas veces genera, por supuesto, lluvias constantes, permanentes. Em, Muchas veces me han preguntado también por qué no más al sur, que también hay montañas. Bueno, más al sur existe una región que es la de los 30 grados latitud sur,
que es donde por lo general existen centros de alta presión constantes ahí. Yo no los dibujé acá, sino que puse una baja, que a veces las bajas presiones hacen circular de otra manera el aire, pero existe una región de los 30 que les llaman, la de los 30 grados, que es donde tanto en el sur como en el hemisferio norte generan altas presiones constantes. Por eso están las zonas más secas y desérticas de acá. De todas maneras, ahora nos vamos a ver más detallado en Catamarca qué pasa, cómo se genera esto. Eh, Acá en las flechas azules representan un aire muy húmedo, ¿no? O sea, esto es como un caso así, hipotético, de que haya una alta presión en este momento impulsando viento noreste, que es muy común en la zona nuestra, digamos, en la región del NOA, es muy común el viento noreste a causa de esas altas presiones del sur de Brasil. Entonces, ese aire muy húmedo llega e impacta en todas las laderas que tienen disposición, sobre todo tienen una disposición eh, como alargada de norte a sur y generan como una pared que ataja el viento húmedo. Y obviamente ese viento húmedo se ve obligado a subir a causa de la ladera, se ve obligado a subir, y al subir se condensa la humedad en las partes más frías de la montaña. Entonces ahí es donde se generan las nubes constantemente, en las zonas montañosas, sobre todo en las partes altas, superando por ahí los 1000 metros. Ahí se genera mucha nubosidad constante. Justamente a raíz de eso existe un fenómeno que solamente se ve por este efecto, que le llaman efecto Foehn, y que no es más que un monzón, como el que conocemos de la India, el sistema monzónico de la India, que es muy potente, que se genera gracias al calor del Océano Índico, cómo impacta en los Himalayas, por ejemplo. Bueno, acá pasa lo mismo, solo que a menor escala, ¿no? Porque por supuesto no tenemos una pared de 8000 metros como el Himalaya, pero se produce un mismo fenómeno que es el efecto Foehn, em, y que es básicamente un monzón. Entonces el aire húmedo impacta contra estas laderas, se forma la nubosidad, deja lluvias y forma un fenómeno que se llama precipitación horizontal y que es muy constante en las yungas, sobre todo en las estaciones de verano y de otoño. Y bueno, es justamente uno de los aportes más importantes que tienen las yungas, además de las tormentas que suele haber en verano. El clima de las yungas, como en el resto del NOA, es un clima estacional. Eso significa de que tiene dos estaciones muy marcadas. Una es la estación de lluvia, que es la que les decía recién, el verano y principios de otoño, y la estación seca, que es el invierno y principios de primavera. Principalmente esa es la estación seca. Las lluvias se concentran casi todas en verano, y en otoño hay mucha humedad, hay mucha niebla, hay mucho rocío también. Entonces, eso también son aportes adicionales. La niebla y el rocío son aportes adicionales. De hecho, hay muchas especies de árboles, muchas especies de plantas que tienen las hojas adaptadas, incluso los troncos también adaptados a recibir el agua de la niebla o del rocío, a condensar en sus hojas, porque tienen las hojas lisas y donde se condensa mejor la humedad y cae en forma de gota. Entonces, esos árboles hacen llover en sus propias raíces, digamos, ¿no? Así que bueno, eso es básicamente. eh, digamos, cada ladera ataja la humedad y para el lado occidental, o sea, para el oeste, pasa más seco. Por eso nosotros acá en esta imagen satelital vemos que el oeste de Catamarca, por ejemplo, tiene colores así, amarronados, a causa de eso, porque pasa más seco el aire, debido a que está la Sierra de Ancasti acá, las sierras del Potrerillo, la Sierra de Guayamba, la Sierra de Gracián, la Sierra del Ambato, que es muy grande, que es la que termina de captar el resto de humedad remanente que pasa del Ancasti, y la Sierra de Aconquija, que es muy grande también. Por supuesto, forman una barrera que no deja pasar la humedad hacia el oeste. Por eso se ve
para el oeste, en las zonas de Ciambalá, Tinogasta, toda la zona esta de Pomán, Santa María, Antofagasta de la Sierra, todo eso ya casi no llueve, digamos, ¿no? A causa de que las sierras estas atajan toda la humedad. Bueno, así es como luce una selva. Acá es donde paso a explicarle un poco lo que es la estructura de la selva a diferencia de los bosques. Todas estas imágenes las tomé yo en zonas selváticas de Catamarca, ¿no? Em, por ejemplo, la selva lo que tiene es que es más caótica, ¿no? Cuando uno ve una selva es mucho más caótica que un bosque. Eh, Tiene una estructura con muchísimas especies, o sea, es más biodiversa a causa de que hace más calor en la selva que en los bosques. La, la selva es más biodiversa, tiene muchísimas más especies de plantas. De hecho, hasta se divide en diferentes estratos. Cuando uno entra a una selva, ve plantas pequeñas abajo y sabemos que son sotobosque, eso se le llama sotobosque. Son plantas pequeñas, herbáceas, con pequeñas flores. Eh, Después sigue un estrato arbustivo, ¿no? Que son los arbustos, digamos, que tienen más o menos la estatura de una persona o un poco más. Después sigue un estrato arbóreo, pero medio, un estrato arbóreo medio, que son los árboles que tienen un tamaño medio, ¿no? Como decirle hasta por ejemplo, 10 metros, eh, quizás 15. Y después sigue el dosel. Tal vez muchas de ustedes han visto documentales, ¿no? Hay documentales de la selva que son muy típicas por ejemplo, en Discovery Channel. Hay muchos documentales que te muestran estos estratos y te dicen el dosel de la selva, los árboles emergentes de la selva. Cuando uno ve esos árboles, se impresiona porque son gigantes, son como rascacielos. Acá en las yungas he visto árboles de 30 metros fácil, que incluso tienen lianas también, porque existen lianas en la selva. Incluso estas que son selvas subtropicales, tienen lianas, muchas especies de lianas, y que tienen la característica de emerger, ¿no? Los árboles del dosel emergen por sobre el resto de los árboles. Hay muchos que se ve, digamos, un tronco muy largo, largo y alto, y arriba está la copa, una copa grande, gigante. La verdad que son espléndidos. Y adentro de la selva, como pueden ver en algunas imágenes, es como más caótico todo, porque hay muchas ramas, muchos musgos. eh, es así. Y la característica que tiene esta selva de las yungas, digamos, la selva montana sobre todo, es que muchas veces está neblinada, entonces se ve ese paisaje bien oscuro, neblinado, húmedo, ¿no? Con todos esos musgos, con un verde bastante fuerte. La verdad que es muy, muy linda, es muy pintoresca y hay muchísima diversidad de árboles ahí que ya les voy a mostrar en otras fotos. Estos son los bosques. Ahí los bosques ya, ¿cómo se ven? Ya se ven mucho más equilibrados, ¿no? Se ven más monótonos. Son paisajes un poco más monótonos. Se ve incluso hasta como una armonía, por así decirlo, cuando uno ve un bosque. ¿Y eso por qué? Porque existe una especie que predomina casi siempre en los bosques. Esa es la diferencia con la selva. En la selva no predomina nadie. Es una competencia feroz por la luz. Entonces, los árboles crecen, eh, o sea, crecen dispares y compitiendo por la luz. Y hay muchísimas especies que están creciendo todas enmarañadas. En cambio, en el bosque hay una especie que predomina y es o el pino del cerro o el aliso del cerro. Y por ahí, bueno, existen esos parches que son bosques mixtos. En este caso, por ejemplo, la imagen esta que es de la esquina superior izquierda es un bosque de pino que tenemos en Las Juntas. Acá en la localidad de Las Juntas, en el departamento Ambato, son conocidos los pinares. Esto es una zona que le llaman los verdes, ahí, que por ahí mucha gente desconoce de que se trate de yungas, ¿no? Pero le llaman los verdes o los pinares.
Y bueno, esos son bosques de pino, es el estrato, el piso, digamos, o estrato, sí, de los bosques montanos de Yunga, y que se van intercalando en las partes más altas con los prados, ¿eh? Por eso se ve ese verde más clarito en las partes más altas. Después está los bosques de aliso, que son estos. Yo acá puse una imagen aérea de cada uno, de bosque de pino y de bosque de aliso, y una imagen interna de cada bosque, ¿no? Este bosque de pino, estos dos son de bosque de pino y estos dos son de bosque de aliso. Bueno, el bosque de aliso luce así, por dentro. Aunque este es un bosque joven que fue desmontado allá por los años 40 y pico, 50, cuando quisieron construir un dique. En el lugar fue desmontado todo esto y volvieron a crecer y es un bosque inmaduro, todavía no está maduro. Un bosque maduro de aliso es mucho más compuesto que esto, pero es más o menos como para representar lo que significa un bosque, ¿no? A diferenciarlo con una selva, que es esto. Una selva es más caótica, como ven, hay diferentes altitudes de los árboles, o sea, hay todo un caos adentro, pero es un caos armónico, ¿no? A su vez, o sea, parece raro que lo diga así, pero es un caos que funciona muy bien, no se desperdicia ningún espacio, se desperdicia, está todo lleno de vida. Es muy impresionante porque los troncos, las piedras, todo está lleno de vida. Por todos lados hay verde, eh, y habita algo, ¿no? Hongos, musgos, helechos, todo. Y bueno, los bosques también tienen sus helechos, tienen sus musgos, pero a diferencia de la selva, es más frecuente que en un bosque montano haya nieve en esta época. Por ejemplo, ahora las nevadas que hubo en las sierras de Ambato, por ejemplo, han dejado nevadas en estos bosques de pino. Yo esta foto de acá de la esquina inferior izquierda la saqué justamente yendo a buscar ese paisaje nevado, natural, que tenemos con las especies autóctonas que tenemos. El pino de cerro, que ya se lo voy a mostrar más particularmente enseguida, es una especie autóctona y es la única conífera autóctona que tenemos en el noroeste argentino. Entonces, es una especie muy particular. Al ser una conífera, es muy particular. Necesita sí o sí de aire frío, necesita de heladas, y bueno, por eso crece en zonas muy altas, ¿no? Y bueno, acá arriba ven los nevados de la Conquija, arriba del bosque de Aliso, que esa es la ecorregión de los Altos Andes, por ejemplo. Bueno, estas son algunas de las fotos que acá les muestro un poco también de mi trabajo fotográfico en las yungas. Son algunas de las fotos que he logrado sacar para mostrar un poco también esa biodiversidad, ¿no? Tan interesante que quizás nosotros vemos de otras personas cuando van, por ejemplo, al Parque Nacional Iguazú, que lo vemos, por ahí vemos siempre eso, ¿no? De decir, che, qué lindo, ¿no? Tenemos que ir al Iguazú para sacar fotos a especies de flora y de fauna que hay, pero que también las tenemos acá. Solo que quizás en Catamarca no está representada, no está representado el turismo de naturaleza, como sí lo está representado en Misiones, por ejemplo. Y que estaría bueno que se haga el turismo de naturaleza porque es un turismo que conserva, que ayuda a conservar los lugares, ¿no? Un turismo más respetuoso con la naturaleza. Entonces está bueno esto, poder mostrar, dar a conocer, y creo que eso ayuda a que la gente valore más. Así que bueno, estas son algunas de las especies. Por ejemplo, ¿ven? El picaflor cometa es uno de los picaflores más lindos que hay, a mi criterio, creo que es el más lindo que tenemos en Argentina y es común de verlo acá en las yungas, ¿no? Justamente le dicen cometa porque tiene una cola muy larga, el macho sobre todo, eh, y es así, tiene esos colores tan vivos y tan hermosos. Este, por ejemplo, es el picaflor enano, es el picaflor más pequeño que existe en Argentina y también es de la yunga. Es muy chiquitito, es como un abejorro cuando uno lo ve, es muy pequeño. Las mariposas que hay, bueno, son increíbles también, o sea, encontramos mariposas
la mayor diversidad de mariposas que hay están en las yungas acá dentro del noroeste argentino, por ejemplo, es la ecorregión con más mariposas. Bueno, tenemos anfibios, diferentes tipos de ranas, de aves, bueno, ni hablar, son muchísimas. Ven, por ejemplo, los hongos que hay también son alucinantes, son tremendos, tienen muchísimas formas y colores. Las especies de flores que se encuentran también son muy lindas. Polillas, bueno, acá tenemos una urraca, también me pasa mucho a mí en Catamarca de ver gente que se va a las cataratas de Iguazú y vuelve con fotos de urracas de allá diciendo, miren qué lindo, estuve en la catarata. Y yo, pero acá tenemos un montón de urracas también. Y la gente no sabe, por ejemplo, en Catamarca, que tenemos esa especie tan linda de ave a la que le sacan fotos en otros lugares. Pero es por eso, ¿no? Porque faltan proyectos de conservación y lugares de turismo de naturaleza, ¿no? Fomentar el turismo de naturaleza acá. Miren, esto es un poco de una muestra, digamos, de los árboles, de algunos de los árboles representativos que se pueden encontrar en las yungas. Por ejemplo, el jacarandá que yo les mencionaba en el esquema, el jacarandá es una especie autóctona de las yungas que se ha distribuido en todo el país, pero plantado por la gente, ¿no? O sea, se lo utiliza tanto en el arbolado urbano que mucha gente por ahí cree que es de otras zonas del país, pero en realidad es autóctono de la yunga, pero se lo utiliza en muchas otras regiones del país para el arbolado urbano, para la parquización, para todo, por la belleza de sus flores, por supuesto, eh, pero es autóctono de la yunga y así crece naturalmente, ¿eh? Por ejemplo, esta fue tomada acá en Catamarca, en la zona de la Cuesta de Cindy. Este, que está acá en la esquina inferior izquierda, es el pino de cerro. Es un joven, o sea, un árbol joven, por supuesto. Esta es la especie, la única especie de conífera que tenemos acá en Catamarca y que, bueno, incluso en el NOA, ¿no? En el noroeste del país. Y cuyo nombre científico, fíjense ustedes, un nombre científico del pino de cerro, que es Podocarpus parlatorei, eh, es muy loco porque yo una vez escuché y me puse a indagar de que en Ecuador, si no mal recuerdo era en Ecuador, existe un parque nacional que se llama Podocarpus, a causa de que allí hay otra especie de pino de este mismo género, que es el pino de cerro que tenemos acá, que, que crece en esa zona de Ecuador y que le hicieron un parque nacional para protegerlo. Fíjense ustedes la importancia, ¿no? de estas coníferas que no son quizás tan comunes de ver en zonas calurosas, ¿no? Pero en realidad lo bueno es eso, de que tenemos zonas serranas muy frías y húmedas donde puede crecer tranquilamente. Así que bueno, está muy bueno generar esos proyectos de conservación como hicieron en Ecuador. Este, por ejemplo, que está acá, donde yo sostengo este frutito arriba, Em, este es un tomate árbol, es un tomate árbol o chilto, le dicen, y es justamente un árbol de tomates que crece en las yungas y que se come, está incorporado en el Código Alimentario Argentino, y hay zonas donde se generaron también proyectos de conservación y digamos, de fomentación a que se produzca el tomate árbol, como por ejemplo en Tucumán, Salta y Jujuy, ahí hay en esas provincias incluso lo venden mermeladas de tomate árbol, venden un montón de un montón de maneras, digamos, lo venden, ¿no? Hacen varias comidas con eso. Eh, y acá, por ejemplo, la pitanga, seguramente muchos de ustedes que habrán comprado productos de Natura, eh, la pitanga llega hasta acá, es una especie que está en el Amazonas y llega hasta las yungas. Y no solo se hacen, digamos, productos cosméticos con las hojas de la pitanga, sino que también los frutos son riquísimos y también están incorporados en el Código Alimentario Argentino y son como una cerecita, ¿no? Son bastante ricos. Y también crece en la zona selvática de las yungas.
principalmente entre selva pedemontana y montana. Estos, estos que están acá, que son troncos colorados, que se ven ahí, son un árbol que acá lo conocen como Willy o Bill, le dicen también. En el noreste argentino le llaman guayabo colorado. Esa especie es una mirtácea. Nosotros tenemos varias especies de mirtácea en las yungas. Y esta es una especie de mirtácea que es o sea, es de la misma familia de los arrayanes, ¿no? Por eso tienen ese tronco liso y, así como colorado, ¿no? Y muy liso. Es muy particular ese árbol. Y acá abajo tenemos otra especie que está formando un bosque que también se llama arrayán, que es otra mirtácea, eh, pero no tiene la corteza lisa, digamos, son de la misma familia, pero no tienen corteza lisa, por ejemplo. Estos bosques como el que está acá abajo, son los que forman los bosques de arrayanes de Concepción en Capayán, en el departamento Capayán de acá de Catamarca. Acá, por ejemplo, miren, tenemos especies de la selva pedemontana como el cebil. Este es un cebil colorado, tiene florcitas así medio como de color cremita, ¿no? Blanquecinas tirando cremita. Estos son cebiles colorados, forman parte de la selva pedemontana, es muy abundante en la Sierra de Ancasti, por ejemplo. Acá, en esta imagen, que la capturé con dron también, es, eh, son los lapachos. Así crecen los lapachos en las yungas, ¿ven? En plena selva de yungas crecen así. O sea, se los ve así, se distinguen cuando florecen entre agosto y septiembre y lucen ahí entre el verde. Justo en la estación seca es cuando ellos florecen. Hay muchas especies que se las ve sin hojas, sin follaje, pero ellos están relucientes entre todo el resto del verde a causa de su floración, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá ven este es un tronco muy alto de una especie que se llama palo San Antonio, que es muy alto también ahí en las yungas, es de la zona selvática también. Acá, este árbol de acá es un orcomolle que este lo capté acá en el departamento del Alto. Tienen esta característica, ¿no? Es que los árboles de la selva son tan altos que tienen esta característica de formar una base ancha, unas raíces muy anchas y una base ancha, ¿no? Así como casi triangular, digamos, porque son muy altos por la competencia de la luz que hay. Y bueno, miren ahí me puse de referencia, acá estoy también con este es un laurel, ¿no? Acá donde estoy yo subido en el árbol, es un laurel de cerro, así son de grandes, tienen la característica de formar troncos muy grandes. Em, Acá, por ejemplo, estoy con una amiga en al lado de un orcomolle, del tronco de un orcomolle, miren lo que son unos rascacielos realmente. Y este que está acá es un cedro. Esto es un cedro colla que ha sido un árbol muy castigado a lo largo de los años porque antes, cuando no existía la ley de bosques, se los talaba muchísimo para emprendimientos forestales, emprendimientos madereros entre los 80 y los 90 sobre todo, y fue muy castigado, lo dejaron casi al borde de la extinción acá en Catamarca, y bueno, y es uno de los árboles más eh, hermosos que tienen las yungas, son los emergentes, los árboles del dosel, digamos, ¿no? Que sobresalen. Acá, por ejemplo, un nogal criollo, acá hay una persona, no sé si pueden verla ahí, pero abajo hay una persona que está representando el tamaño del nogal criollo también. Y este es un aliso, uno de los alisos más antiguos que yo he visto, lo vi en la Conquija, es muy impresionante, también la forma, la estructura que tiene, son muy, muy lindos, la verdad. Y bueno, digamos, dónde hay lugares accesibles en Catamarca? ¿Dónde hay lugares accesibles que se puede visitar, digamos, para conocer un poco de la yunga por lo menos? Por ejemplo, esto, los túneles de la Merced, eh, el dique Sumampa y sus alrededores, digamos. Ahí hay una zona de selva pedemontana. Aligilán, por ejemplo, el dique La Cañada.
también está rodeado de selva pedemontana. En Aconquija, que uno puede ver los bosques de aliso, por ejemplo, ahí en el departamento de Andalgalá, en las chacritas, cuando uno va hacia Aconquija, pasa por las chacritas que están en el departamento de Ambato y cruza todos estos bosques de aliso, ¿eh? Los va cruzando por la ruta. Y por ejemplo, acá en las higuerillas, es de lo que les hablaba Maggie al principio cuando leía el currículum, em, en las higuerillas es justamente uno de los sitios de los que más estuve luchando yo para que se cree algún área protegida, una reserva natural, porque es uno de los sitios mejores conservados y que tiene la selva más exuberante acá en Catamarca, que está cerca de Balcón, así que en el departamento Paclín. Así que bueno, para mí ese lugar es muy importante, y sería muy importante que en algún futuro se pueda crear algún área protegida allí. Y bueno, ¿cuáles son, digamos, o sea, cuáles son todas esas características de las yungas que son muy importantes para su protección, ¿no? Para poder generar proyectos de conservación? Por eso les digo acá, es indispensable la creación de áreas naturales protegidas, parques naturales, reservas naturales, em, que pueden ser nacionales, pueden ser provinciales, incluso municipales. ¿Por qué? Porque son la mejor herramienta de conservación. Como le digo yo a todo el mundo, si estuviésemos en una sociedad idílica, ¿no? No harían falta proyectos de conservación porque ya estaría conservado el ambiente lo mejor posible. Pero lamentablemente eh, hay mucha gente, digamos, que tiende a la destrucción de los ambientes naturales, de los bosques, de la selva, de todo. Entonces, lamentablemente hacen falta herramientas de conservación que no solo generan trabajo, sino que también generan educación, eh, y permite de que prosperen las especies, ¿no? Esas especies tan lindas que hemos visto puedan prosperar en el tiempo, porque si no, terminamos también generando un desequilibrio ambiental, un desequilibrio climático. Es toda una consecuencia en cadena que se va generando a medida que destruimos los hábitats, o todos estos ecosistemas, ¿no? que vamos viendo. Em, las yungas mantienen un equilibrio ambiental fundamental, como les decía, es una región muy biodiversa, por lo tanto tiene un potencial muy grande para generar equilibrio ambiental. Es la principal fuente de agua de la provincia, que tenemos acá, por ejemplo, no solo en nuestra provincia, sino en Tucumán, en Salta y en Jujuy también es la principal fuente de agua, ¿no? eh, es el mayor pulmón verde, aunque por ahí no me gusta mucho la palabra o el término, pero yo sé que es muy común de usarlo, pero es el mayor pulmón verde que tenemos en la provincia y en el resto del NOA también. Y acá en Catamarca está la parte más austral de las yungas, ¿no? Entonces, es indispensable también poder proteger la parte más austral de la yunga, ¿por qué no? O quizás también, porque no sabemos dónde comienza y dónde termina, eso es como incierto, porque las yungas hasta Venezuela llegan, sabemos que es una franja de vegetación que llega hasta Venezuela, que recorre los Andes de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia y llega hasta Venezuela, ¿eh? Solo que va cambiando de nombre su ecorregión, ¿no? Por ejemplo, allá en Colombia y en Perú, por ejemplo, le llaman bosques andinos, bosques nublados. Entonces, es muy importante, y yo me siento un privilegiado, digamos, de estar en una provincia donde está esta ecorregión que es ese bracito del Amazonas, ¿no? Ese pedacito del Amazonas que llega hasta acá y que para mí tiene un valor muy importante de poder cuidar, ¿no? Así, necesitamos sí o sí de proyectos de conservación. Así que bueno. No lo quise hacer muy larga la charla, pero básicamente era eso y ahí, bueno, obviamente responder por ahí dudas o preguntas que tengan, sería esa la dinámica. Así que bueno, les agradezco mucho por escuchar.
No sé cómo sigue ahora, si alguien toma la palabra. Hola Gonza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Sara, soy de Jujuy, de- como comenté en el chat de Yala, es una parte de las yungas de Jujuy, ya el límite con la quebrada de Humahuaca. Es el Ajá, camino a la quebrada, pasa por, por Yala y ya después de Yala, en Lozano empieza a ser parte ya de la quebrada de Humahuaca, el clima un poco más seco, entonces se va degradando un poco, ¿no? Las claro, yungas. Pero estoy muy orgullosa de formar parte de esta región tan linda, de de esta formación vegetal y de fauna tan rica. Lo que les quería contar es que en Jujuy, ahora hace poco, la legislatura aprobó la creación de un parque provincial que se va a llamar La Reina. Este parque va a ser parte de las áreas protegidas, es el límite con el Parque Nacional El Rey, que queda en la provincia de Salta. Son 15.000 hectáreas que fueron donadas para, para proteger. Bueno, lamentablemente las partes ahora